abran sus Biblias, por favor, en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 1 y 2. El domingo anterior, estoy hablando de 2 domingos atrás, tuvimos la ministración que nos dio el Señor a través del pastor Marco, que fue una palabra poderosísima, sobre que aquel que se le da, entonces el que tiene, perdón, se le dará más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y fíjense que esa palabra nos hizo pensar que cuando habla de el que tiene, es el tener pasión, el tener anhelos, el tener hambre, el tener sed de Él, el tener disposición, el tener una actitud enseñable. Al que tiene se le dará más. Y al que no tiene, al que menosprecia, al que es pusilánime, al que habiendo recibido la bendición permite entonces la frialdad, entonces le será quitado. Y fíjese que luego este domingo escuchamos al pastor Aníbal compartiéndonos un tema que él llamó algo así como saliendo fuera de las puertas, y apuntaba precisamente a que nuestra mirada, si bien es cierto nosotros somos convocados en este lugar para traer honra y gloria a Dios, pero el Señor necesita y requiere, mejor dicho, requiere de nosotros para que nosotros fallamos y lleguemos donde la gente está. La gran mayoría de la gente no está dentro de los templos, está en las calles, está en las plazas, está en los mercados, está en los malls, está en los lugares de trabajo, de estudio. Y el Señor, la gran mayoría de sus milagros los hizo precisamente afuera. Nuestro más grande desafío no es amontonar gente, sino en realidad Dios quiere que tú y yo seamos puestos en movimiento con el fuego de Dios, con el amor por Él y la pasión o la compasión por la gente. Por mucho tiempo tuvimos unos lemas aquí que decía pasión por Jesús y compasión por la gente. Y gracias a Dios que Él nos ha llevado más allá de la puerta, nos ha llevado más allá de los lemas. Estamos haciendo carne lo que nosotros en algún momento lo recibimos en nuestro corazón como conceptos. Saben, me parece tan importante el entender que de verdad Dios no tiene más ojos que los nuestros, no tiene más boca que la nuestra, no tiene más corazón que el nuestro, no tiene más pies que los nuestros. Y de verdad que Él requiere de una iglesia apasionada que se disponga. ¿Sabe? Leía de que muchos de nosotros estamos queriendo el fuego de Dios, pero ¿quiénes se quieren poner como la leña para ese fuego? ¿Quiénes se quieren poner como el sacrificio? Hoy día yo les quiero compartir un tema al que he llamado objetivos para no comprometer la fe de la próxima generación. Y quiero que piensen esto. Creo, por favor, los que tienen más buena memoria, porque ese punto se me ocurre hoy día tocarlo como una introducción a lo que quiero compartir con ustedes. Objetivos para no comprometer la próxima generación, la fe de la próxima generación. Objetivos para no comprometer la fe de la próxima generación. Cuando Dios le da palabras a Abraham, le da una palabra y una bendición que es multigeneracional. Cuando Jesús resucita y se le presenta a sus discípulos, manifestándole que Él estaba vivo, les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y discipulen a todas las naciones. Él piensa, tiene una visión multigeneracional. Él no está pensando solo en su momento, Él está pensando en nosotros, que habríamos de creer en Él por la palabra de ellos. Y me viene a la memoria la vez cuando creo que muere Absalón y le piden a Joab ir con la noticia a David. Joab era el general del ejército de Israel. Absalón era un hijo de David. Absalón se había rebelado contra David. David había hecho encargos que atraparan a su hijo, pero que no, porque primero David fue desterrado por su propio hijo, pero luego él regresa a tomar el dominio de su reino y Absalón huye, y David dice: por favor, no lo maten a mi hijo Absalón. Y entonces, pero definitivamente Joab da la orden, porque lo encuentran a Absalón colgando de su cabello, y ahí estaba vivo todavía, y le avisan a Joab que está vivo, y Joab manda que lo maten. Y luego hay que llevar la noticia a David, y hay dos personas que quieren llevar la noticia,
Y hay uno que que Joab le dice, no vayas. Y al otro le dice, anda. Pero después, finalmente, al que le había dicho no vaya, le da permiso, lo autoriza. Entonces, en esa parte, espero no estar confundiendo los relatos, pero en esa parte encontramos dos personajes. Uno que corre rápido para llevar la noticia, pero cuando llega, había ido tan rápido que no sabía toda la noticia. Ese se había apresurado, pero cuando llegó el momento de decir, a ver, cuéntame todo, no pudo contarle todo a David. Pero el otro, que se tomó su tiempo y que fue detrás, pudo entregar todo el mensaje. Y de eso se trata este tema, de la importancia de ser poseedores del mensaje de Dios y de llevar ese mensaje para asegurar las próximas generaciones. Por eso el texto que tengo para comenzar esta palabra está en 2 de Timoteo, carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1 y 2. El 2 está puesto ahí, pero el 1 dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Mira, le dice primero, hijo mío, y le dice, ahora, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esforzarse en la gracia para ser salvo, uno no necesita más que creer, pero para avanzar el reino y para madurar uno tiene que esforzarse en la gracia. Y le dice, lo que has oído de mí, las cosas que oíste de mí en medio de muchos testigos, esta se encarga a hombres, incluye mujeres, fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Fíjense qué importante es esto que a continuación vengo diciendo. Porque cuando Pablo está hablando de las cosas, está hablando del contenido del evangelio. Ponga atención lo que le está diciendo, no pase, sí, las cosas que oíste de mí. Jesús también le está hablando del contenido del evangelio. Y esto yo quiero que ponga mucha atención a eso. Porque cuando Pablo le dice a Timoteo, mira Timoteo, estas cosas que oíste de mí, está hablándole de un conjunto de enseñanzas, de un cuerpo de enseñanzas que Pablo tenía y que él había recibido de Dios y ahora tenía que recibirla a Timoteo. Le está diciendo a Timoteo, mira, estas cosas que tú oíste de mí, esto mismo, tómalo tú, toma esta estafeta tú, toma este conjunto, este cuerpo de enseñanza tú, y esto mismo encarga a hombres fieles que sean idóneos, que sean fieles e idóneos para enseñar también a otros. Ponga atención en esto, porque hoy en día la razón de la debilidad de la iglesia en tantas partes es porque nosotros hemos decidido creer en Cristo pero no ser discípulos, creer en Cristo pero no tener un espíritu enseñable, creer en Cristo pero no recibir el conjunto de enseñanzas que pueden transformar nuestra vida. El Señor Jesús también habló de las cosas. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles todas las cosas. Ese todas las cosas no está hablando de enseñanzas infinitas, no está hablando de navegar en lo espiritual, está hablando de un conjunto de verdades que viviéndolas, aplicándolas en nuestra vida, podemos levantar una nación teniendo un estilo de vida al que le llamamos la cultura de reino. Entonces Jesús habló de todas las cosas. Pablo dijo, yo no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo también habló de todas las cosas. Ahora cuando le dice ante muchos testigos, porque estoy desglosando el versículo, ante muchos testigos, está hablando de entrenar a otros. O sea, Pablo no solamente le había hablado a Timoteo, Pablo no puso todos los huevos en una sola canasta. Pablo le había hablado a Timoteo, pero también le había hablado a otros que eran los muchos testigos. Y le dice, esta cantidad de cosas, esto que yo te he entregado a ti, esto mismo, por favor, Timoteo, encarga a hombres y mujeres, pero que tengan esta característica, que sean fieles. Eso está hablando de corazones enseñables. Esto es muy importante, mis queridos. Usted y yo llegamos confundidos. Usted y yo llegamos extraviados, llegamos muertos en nuestros delitos y pecados al Señor. Nosotros no llegamos armados, llegamos desarmados, llegamos mal programados. Por lo tanto, para poder ser conformados a la imagen de Cristo, necesitamos recibir la palabra, recibir el evangelio. Necesitamos dejarnos transformar por esa palabra. ¿Qué es lo que tú quieres? Ponme atención. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Tú quieres solo bendición o tú quieres transformación? ¿Qué quieres?
Porque la respuesta para las naciones y la respuesta de Dios para el mundo no es bendición solamente, es transformación. O sea, que esa bendición te transforme. Hay gente, por ejemplo, si le llamamos bendición, a sacarte la lotería, hay gente que en nuestro país se sacó la lotería y hoy día están tan empobrecidos y peores que antes, porque no tenían la capacidad, la transformación para administrar aquello que recibieron. Entonces nosotros no estamos solamente queriendo bendición. Ahora, le dice esto: encarga a hombres fieles. Hoy en día necesitamos fidelidad. Necesitamos fidelidad en nuestro corazón para recibir y no inventar nuestro propio evangelio, recibir lo que Dios tiene. Y dice que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahí está hablando de reproducirnos. Gracias a Dios que eso ya lo estamos haciendo. Tenemos 35 células abiertas en la ciudad. Eso significa que mínimo hay 3 personas encargadas en cada célula. Eso significa que estamos logrando poner el mensaje en el corazón de ellos, y a su vez ellos tienen el gran deseo y el fuego de Dios dentro de ellos para reproducirse. Gracias a Dios, porque ese es el anhelo de su corazón. Ahora, escúcheme por favor. El problema de por qué la mayoría de los avivamientos del pasado no alcanzaron a la próxima generación es que faltó discipulado. Fíjense, la oración traerá avivamiento, pero el discipulado mantendrá el avivamiento. Y fíjese que esto es tan importante porque los avivamientos se mantienen con oración, pero ¿sabe qué? Pero también se mantienen o se reciben con la oración, pero se mantienen con el discipulado uno a uno. Uno de los objetivos para que nosotros podamos garantizar la fe de la próxima generación es que el discipulado tiene que ser, póngame atención, tiene que ser intencional, tiene que ser dirigido, con propósito, marcando día y hora. O sea, si tú te reúnes cuando tú puedes, entonces no es discipulado. Así que aquellos que tienen su CMDA y están así como que ya cuando tengamos la ventanita, ya cuando nos llamemos, ya veremos, eso no resulta. Si usted puede ver mi celular, ahí tengo el horario y usted va a ver todos los días en partes con rojo, y esa parte con rojo figura el nombre de la persona, el día y la hora. Entonces ese día, esa hora, yo me junto con esa persona, ya sea que voy a su casa, que me junto en el centro con él a almorzar, o viene a mi casa, pero tenemos esa hora o esa hora y media de discipulado donde nos metemos de cabeza en oración, donde abrimos el corazón, donde ahí nos conocemos un poco más y donde también recibimos la palabra de Dios. Ahora, si nosotros, mis queridos, no entendemos que el discipulado uno a uno, que el discipulado es algo que el Señor estableció para transferir las cosas que Él nos ha entregado, para transferir la enseñanza de Dios, entonces vamos a perder las próximas generaciones. Nos puede suceder como lo que sucedió en los tiempos de los jueces. Ahí en Jueces capítulo 2, versos 10 al 19 dice así: eso sucedió en el tiempo de los jueces en la historia de Israel. Dice: también toda aquella generación fue reunida a sus padres. Y dice: y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor ni la obra que Él había hecho por Israel. ¿Qué pasó acá? Aquí sucedió que hubo una generación que conocía a Dios, pero hubo otra generación que no conoció a Dios cuando se murió la primera generación. ¿Qué significa? Significa que hubo una generación que fracasó en traspasar la estafeta. Fracasó en esto que Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto mismo, encarga a hombres fieles con espíritu enseñable, que sean idóneos para enseñar también a otros. Esta generación fracasó en eso. Dice: entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Estoy leyendo Jueces 2 del 10 al 19. Y dice: y abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron otros dioses de entre los dioses de los pueblos que estaban a su derredor. Se postraron ante ellos y provocaron a ira al Señor. Y dejaron al Señor y sirvieron a Baal y a Astarot. Y se encendió la ira del Señor contra Israel, y los entregó en manos de salteadores que los saquearon, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y ya no pudieron hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que iba, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, más como el Señor había dicho y como el Señor les había jurado, y se angustiaron en gran manera. Entonces el Señor levantó jueces que los libraron de la mano de los que los saqueaban, y con todo no escucharon a sus jueces, porque se prostituyeron siguiendo a otros dioses
y se postraron ante ellos. Se apartaron pronto del camino en que sus padres habían andado en obediencia a los mandamientos del Señor. No hicieron como sus padres. Y cuando el Señor les levantó jueces, el Señor estaba con el juez y los libraba de mano de sus enemigos todos los días del juez, porque el Señor se compadecía por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Pero acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían aún más que sus padres. Siguieron a otros dioses, sirviéndoles e inclinándose ante ellos, y no dejaban sus costumbres ni sus caminos obstinados. Fíjese, algo así como esto que muestra el gráfico sucedía. Lo primero es que había una generación que era la generación apasionada, que era la generación que había sido impactada por el poder de Dios y el avivamiento. Esa generación se movía por esos deseos internos, los que formaban sus vidas. Tenían temor de Dios, amor a Dios. Pero luego, ¿qué sucedió con esa generación? Tuvo una segunda generación que más bien fue una generación política. La generación política, póngame atención, porque yo no quiero que por la distracción usted se quede siendo parte de esa generación. La generación política es esa generación que de alguna manera sigue los mandamientos, pero conforme a su conveniencia. O sea, hace concesiones. Algunas cosas sí, otras no. Las que me gustan obedezco, las que no me gustan no. Se hizo política esa generación. Como consecuencia viene una tercera generación, que es una generación pervertida. Es una generación que dejó los mandamientos de Dios. Es el rechazo voluntario de Dios. ¿Sabe que en la era de la cristiandad el problema del por qué la gran mayoría de los avivamientos del pasado no prevalecieron hasta la próxima generación? Es que precisamente faltó discipulado. La oración traerá avivamiento. El discipulado mantendrá el avivamiento. Usted y yo tenemos que saber que lo único que falta para la venida de nuestro Señor Jesucristo es que nosotros prediquemos el evangelio del reino. Pero para que prediquemos el evangelio del reino, antes el rey tiene que ser nuestro rey. Antes la gloria de Dios tiene que estar depositada en nosotros y tenemos que ser gobernados por Él. Hoy en día vemos a tantos países en Europa que fueron establecidos por el evangelio. Hombres de Dios y mujeres de Dios establecieron el evangelio y llegaron a ser grandes naciones. Hay algunos países en Europa, Alemania, fíjense, fue uno de los países que más envió misioneros al mundo. Estados Unidos. Pero hoy día muchas de esas naciones cerraron las puertas a Dios. Las próximas generaciones aparecieron sin temor de Dios. Ellos fracasaron en el discipulado. Fíjense, yo he dicho, muchos de los que hoy día están dictaminando leyes que van contra Dios en nuestra nación, tuvieron la desgracia de no tener padres cristianos comprometidos con Jesucristo, radicales con Él. Entonces fíjese, esto tiene que hacernos pensar, mis queridos. Y el predicar el evangelio del reino implica ser discípulos, a fin de asegurar la continuidad del evangelio en una generación de reemplazo. Por eso que un buen porcentaje de los que yo tengo como mi MDA son jóvenes. Y fíjense, nosotros tenemos que entender, mis queridos, que cuando tú traes tus diezmos, tus ofrendas, cuando tú te pones a disposición para abrir una célula, para abrir tu casa, nosotros estamos pensando en llevar el evangelio a la ciudad, al país, y estamos pensando, por supuesto, en la próxima generación. Cuando estamos juntando recursos para mejorar este galpón y hacer un lindo edificio, estamos pensando en nuestros hijos, estamos pensando en nuestros nietos. Si el Señor tarda en venir, estamos pensando en las próximas generaciones. Y esa es nuestra herencia. Pero herencia no es lo mismo que legado. Herencia en las cosas, para que lo entendamos así, son las cosas materiales que podemos dejar a la gente, a nuestras generaciones. Pero legado son los principios, es el fuego, es el ejemplo, es la experiencia con el Cristo vivo. Y eso es lo que tú y yo somos llamados a hacer con nuestros hijos. Nosotros no podemos pretender que nuestros hijos se van a convertir en hijos de Dios si nosotros somos pasivos con ellos. Si nosotros pensamos, no, de alguna manera mágica Dios los va a cambiar, los va a transformar, mientras que afuera el humanismo está adoctrinando a la gente, mientras que afuera el ateísmo está adoctrinando a la gente, mientras que por internet, no digo afuera, dentro de nuestras casas, a través del televisor, a través del internet, entonces vemos incluso que el movimiento homosexual está adoctrinando a la gente. ¿Y
quieren meter sus libros en los colegios. Y mientras nosotros pensamos que nuestros hijos, no sé, pues, trayéndolo el día domingo para que las tías lo atiendan, entonces va a ser suficiente como para lograr una generación de relevo. Ahora, esto sucederá. Fíjese que si Cristo, estando encarnado, es decir, encarnado, si nosotros encarnamos el contenido del Evangelio, entonces vamos a poder entrenar a otros. Y de esa manera vamos a poder impartirnos en gente fiel, con corazones enseñables. ¿Para qué? Para que se reproduzcan en otros discípulos. Nosotros tuvimos una reunión de pastores a nivel nacional, y antes se hizo una encuesta a nivel nacional de las comunidades cristianas, y se hizo una encuesta sobre cuántos pastores hay en la comunidad cristiana y qué edad. Y la encuesta arrojó que el 70% de los pastores que tenemos en la comunidad cristiana son de 50 años para arriba, y que de 40 años para abajo solo el 3%. Wow. Y esto obviamente que me preocupó. Yo me doy cuenta que cuando yo en algunos casos anuncié de que mi hijo menor va a ser reconocido en el mes de julio, un presbítero en esta casa, escuché algunas voces disonantes en relación a eso. Y entonces voces así como, bueno, pero él no está suficientemente preparado. Voces disonantes, no voces que me felicitaron. Pero cuando uno de nuestros hijos sale de la universidad, porque mi hijo también sale de la universidad este año, pero cuando uno de nuestros hijos sale de la universidad para ser ingeniero, nadie dice nada. Para ser doctor, nadie dice nada. Para ser profesor, nadie dice nada. Para hacer cualquier otra cosa, nadie dice nada. Lo curioso es que los que dicen no tienen un aporte. Ellos no están diciendo, ¿sabe qué? Tu hijo a lo mejor más o menos habría que esperar más, porque yo tengo este que sí he preparado y este que sí tendría que asumir. Entonces el tema es este. O sea, definitivamente yo me doy cuenta que al ofrecer, en este caso mi hijo, lo ofrezco por varias razones. Primero, porque tiene un llamado de Dios, que él lo sabe. Segundo, porque te ha tenido la mejor escuela. ¿Cuál? Yo, pastor, lo he discipulado toda la vida. Es mi hijo. Y tercero, que comparado a cuando yo vine al ministerio, comparado con ellos, con todos los jóvenes que tenemos ahora, tienen 100 años de ventaja comparado a nosotros. Están en mejores condiciones. Pero quiero decirles algo. Leí un artículo que me dejó con una gran inquietud, que titulaba ¿Qué pasa en tu ausencia? Y dice así el artículo: la diferencia entre herencia y legado. Lo que pasa en tu ausencia, este es tu verdadero legado. El acto más grande del liderazgo es qué pasa en tu ausencia. Si todo lo que tú has hecho muere contigo, eres un fracasado. El verdadero liderazgo se mide también con qué es lo que pasa después que tú mueres. El verdadero líder no dedica su tiempo invirtiendo en cosas. Ellos invierten en personas. ¿Por qué? Porque éxito sin sucesor es fracaso. Así que tu legado no debe ser en cosas. Tu legado debe ser en personas. El acto más grande del líder es ser un mentor, mentorear, discipular. El verdadero líder se hace innecesario. Los verdaderos líderes se hacen ellos mismos innecesarios. Ellos trabajan para quedarse sin trabajo. Grandes líderes miden su grandeza cuando están ausentes. Jesús fue el líder más grande de todos los tiempos. Y él dijo, es mejor, le dijo a sus discípulos, es mejor para ustedes que yo me vaya. Si yo me voy, ustedes serán grandes. Mi ausencia es su grandeza. Él probó su grandeza yéndose. Él se fue y su organización creció en su ausencia. La pregunta es, si tú te mueres como líder, ¿qué pasa con tu organización? ¿Qué pasa con tu negocio? ¿Qué pasa con tu empresa? ¿Qué pasa con la congregación que pastoreas? Si lo que hemos mencionado muere cuando tú mueres, eres un fracasado. La Biblia dice que anhelar obispado es anhelar buena obra. Ahora bien, dice, buena obra desea el que anhela obispado, el que quiere ser un ministro del Señor. Pero cumpla los requisitos. Ahora yo me hago la pregunta, ¿por qué los hijos de los pastores no están anhelando obispado? Pero sacaría la palabra pastores. ¿Por qué los hijos de nuestros líderes no están anhelando el obispado?
¿No están anhelando querer ser pastores? Pregunto, porque nosotros no tenemos problema que ellos somos capaces de gastar harta plata y justificar que se vayan a otras ciudades y pagar sin hacer cuestionamiento lo que cueste siempre que podamos para que saquen una profesión. La pregunta es, ¿por qué los hijos de los pastores y los hijos de los líderes no están anhelando obispado? La Biblia dice que el que anhela obispado, buena obra desea. ¿Pero por qué no están anhelando? ¿Estaremos fallando en involucrarlos? ¿Estaremos fallando en adoctrinarlos? ¿Estaremos fallando en impulsarlos? ¿Estaremos fallando en ofrecerlos a Dios? Pregunto, ¿te has permitido el privilegio de arrodillarte delante de Dios y hablarle a Dios con respecto a tus hijos y decirle, Señor, te lo ofrezco? Ahora yo he tratado de ver la respuesta de por qué pastores no están ofreciendo a sus hijos. Los hijos de los pastores no están apareciendo para ser ministros. ¿Por qué? Puede ser una de las razones que los papás no quieran promover a sus hijos para que la gente no hable. Entonces se cuidan mucho, no han muerto a la crítica, para que la gente no diga, está pitutando a sus hijos. Pero la misma gente que critica, ellos no son capaces de mostrarte una respuesta. Ellos no están diciendo, pastor, no ponga los suyos, ponga los míos, porque no los tienen. Otra razón a lo mejor por qué haya gente, pastores, que no quieran poner a sus hijos en el ministerio, es porque a lo mejor la han pasado tan re mal, porque esta cosa hay que tener cuero de rinoceronte, que han dicho, sabes que para que mis hijos vivan esto, mejor no. Pero sabes que a pesar de todo lo que signifique servir como ministro y sufrir como ministro, es el grado más honorífico que puede existir sobre la faz de la tierra. Ahora, quiero decirte esto. Los musulmanes, no, primero antes de eso, yo te digo, ¿por qué la mayoría de los hijos de nuestros hermanos no están anhelando el obispado? ¿Estaremos fallando en adoctrinarlos, en impulsarlos, en ofrecerlos? ¿No será que tendrás que doblar tus rodillas por tus nietos y decir, Padre, si los papás no lo han ofrecido, te lo ofrezco yo, Señor? Anra y Jocabed lo hicieron y ellos le ofrecieron a Moisés a Dios. Ana lo hizo y ofreció a Samuel al Señor. Lo hizo con Samuel. María lo hizo con Jesús. Loida y Eunice lo hicieron con Timoteo. Fíjense que los musulmanes están llenando Europa. Ellos no escatiman tener hasta 8 hijos para llenar el mundo con musulmanes para Alá. Mientras en Occidente la gente cristiana, entre comillas, solo quiere tener 1 o 2 de ellos para no echar a perder su figura. Sin embargo, los musulmanes piensan conquistar el mundo con su religión de muerte. Los ISIS, musulmanes fundamentalistas, son una muestra de esto. Ya tomaron todo Irak y están matando a medio mundo. Nosotros pensamos que de una manera mágica nuestros hijos van a abrazar nuestra fe de una manera radical. Pero sabe, yo te animo ahora mismo. Identifica a aquellos que te dan permiso. Identifica, hermano querido, tú que llevas años, tú que tienes fuego en tu corazón, identifica a aquellos que te dan permiso para que tú influyas en sus vidas y entrénalos. Si tú tienes la bendición de tener tus discípulos, tus MDA, entonces entrénalos. No solamente solucionar los problemas del momento, entrégale la palabra. Pídele al Señor una porción de la palabra, entrégasela. Háblale de varias cosas que yo te voy a mencionar acá que tú podrías entregar. Hay personas que viajan por todo el mundo y sus compañías crecen, y la razón es porque prepararon sucesores. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? Entonces Pedro le dice, sí, Señor. Entonces le dijo Jesús, la compañía es tuya, alimenta a la gente. Y se fue, y su obra continúa por más de 2000 años. Estoy diciéndote, mi hermano, mi hermana, que lo que pasa en tu ausencia, eso es tu legado. Si hoy día tu corazón dejara de partir, ¿en quién te impartiste? Porque una cosa es que le hayas dado algo, pero lo otro es de tu vida, lo que tú portas. El mejor regalo que tú le puedes dar a alguien es darle a Jesucristo a otra persona.
es el reproducirte. Ahora, cuando el Señor habló, y de esto estaba hablando precisamente Pablo a Timoteo, las cosas, le está hablando de la estafeta, el cuerpo de enseñanza que hemos recibido. Mire lo que hemos recibido. Hemos recibido el reino de Dios, el señorío de Cristo, el propósito eterno de Dios, la restauración del culto a Dios, el discipulado, la unidad de la iglesia, la restauración de la familia, el arrepentimiento, la restauración de los ministerios, la segunda venida de Cristo, el Espíritu Santo, la formación del carácter. Esto y otras más que no menciona ahí, encarga a hombres fieles y leales, por supuesto, para enseñar también a otros. Cuando nosotros miramos en Marcos capítulo 3, versos 13 al 14, dice que Jesús oró toda la noche, y después de orar toda la noche llamó a 12, y dice que los estableció para dos cosas. Los estableció primero para que estuviesen con Él, y en segundo lugar los estableció para enviarlos a predicar. A ver si puedes cambiar, por favor, esto. Puedes cambiar ahí. Puedes quedar ahí, correcto. Entonces los estableció para dos cosas. Primero los estableció para que estuviesen con Él. Esto tiene que ver, estar con Él, tiene que ver con intimidad, tiene que ver con pasión por Jesús, tiene que ver con la formación de vida, tiene que ver con el ser. Los llamó para que estuviesen con Él. Pero segundo, para enviarlos a predicar. Eso tiene que ver con la compasión por la gente, con la misión de la iglesia. Tiene que ver con el hacer. Por favor, sígame, por favor, porque yo creo que esto es muy importante. Esto es fundamento. Efesios nos habla de el ministerio quíntuple. Dice que Dios puso apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas. ¿Y sabe para qué? Para adiestrar a los santos. Dice que los puso para adiestrar a los santos, a fin de adiestrar, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sabe? Los dones ministeriales, apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, existimos para dos cosas. Primero, para perfeccionar a los santos, edificarlos, adiestrarlos, madurar el cuerpo de Cristo. Segundo, para avanzar el reino, para que todos hagamos la obra del ministerio. Esto tiene que ver con la estrategia. Esto tiene que ver con las células, tiene que ver con el ELA, con la reunión de líderes. Tiene que ver, ¿cierto?, con el MDA, el discipulado 1-1. Tiene que ver con la escuela ministerial, estrategias. Avanzar el reino, tenemos que ingeniárnoslas de cómo vamos a llevar a nuestra gente para alcanzar la ciudad. El contenido, mis hermanos, lo tenemos. La estrategia y responsabilidad de cada uno. Y nosotros, responsabilidad de cada pastor, y nosotros ya hemos encontrado uno. Tenemos que buscar, tenemos que pedir, golpear a fin de poner en movimiento a la iglesia en la tarea de cumplir la gran comisión. Fíjese, nosotros oramos, ganamos, consolidamos, discipulamos y enviamos. Y estamos enseñando entre nosotros que todos somos pastores. Todos somos pastores. Solo que hay pastores con P mayúscula y pastores con P minúscula. Y queremos que todos ustedes se involucren, por supuesto, trayendo los ajustes en su vida para hacer la obra del ministerio. Y es aquí donde quiero entonces mencionarles algo. Oramos. ¿Cómo oramos? Tenemos casa de oración. Queremos que cada uno de ustedes tenga vida de oración. Oramos acá. Yo estoy buscando bastante tiempo en oración. ¿Cómo ganamos? A través de las células, en estas reuniones, persona a persona. ¿Cómo consolidamos o cómo los contenemos? Haciéndole a la gente el acompañamiento inicial. ¿Cómo los discipulamos? Entonces le pasamos un líder que lo atienda. Uno puede atender máximo 3 personas y fije hora, tiempo y le enseñe, lo ayude, lo encamine, lo apaciente. ¿Y cómo lo enviamos? Cuando ellos crecen y dice, pastor, ya estoy en condiciones de ser un líder de célula, y lo enviamos a abrir otra célula. Ahora, fíjese, esto es muy importante. Discipulado tiene objetivos. El discipulado tiene algunos objetivos muy importantes. Y uno de los primeros objetivos es el amor y el cuidado. ¿Por qué Jesús dijo vayan y discipulen? Porque la gente necesita, las personas necesitan ser cuidadas. Las personas necesitan ser amadas. Pero sabe, para que usted sea cuidado y amado, usted tiene que buscar también. O sea, nosotros decimos en nuestra jerga que guagua que no llora, no mama. Usted tiene que querer. Si nació un bebé, hoy día hablando con mi siera,
ella tiene 2 chiquitas, mis 2 nietas. Y la Ami, la más chiquitita, hoy día hay un problema bueno. El problema bueno es que ella quiere puro mamar. Y cuando la dejan ahí para que destetarla, por así decir, ella llora toda la noche y como que los vecinos, ya pues, calla la guagua. Así que obviamente hay que ir otra vez y ella puro mamar. Una de las cosas buenas de esta experiencia es que la guagua está viva. Por eso que mama, ¿cierto? Quiere vivir pegada, está viva. Pero imagínate tener un bebé que hay que despertarlo para que duerma la siesta. Un bebé que no mama. Eso significa que hay un problema ahí. Puede que hasta esté muerto. Entonces es fácil. Usted tiene que ver su nivel de viveza en usted, si acaso quiere o no quiere. Si usted siempre se anda escondiendo, cuidado, es un mal síntoma. No tiene hambre. Y el Señor dice: el que tiene hambre, venga a mí. El que tiene sed, venga a mí. Entonces obviamente que estamos queriendo encontrar gente que quiera, porque discipulado es amor y cuidado. Y fíjese, el primer objetivo del discipulado es la madurez del discípulo y la multiplicación. Y lo primero que la iglesia tiene que entender es que discipulado es amor y cuidado. En ninguna parte va a funcionar el discipulado si no hay amor y cuidado. Por eso que si tienes mucha gente y no le puedes dar el suficiente amor y cuidado, tienes que bajar el grupo de gente y pasarle a otros para que sean personas que tengan amor y cuidado. Ahora, el discipulado no es una conversación amena entre grandes amigos o excusas para comilonas. Es una instancia en donde también abriremos nuestro corazón de las cosas a mejorar en nuestras vidas. O sea, rendimos cuenta, por ejemplo, muy seriamente. Y el rendir cuenta es muy importante. En el pasado esto se veía como interrogatorio, pero ahora lo entendemos como amor y cuidado. Preferible confesar una tentación que confesar un pecado. Por eso hemos de rendir cuenta. El discipulado está comprometido con el desarrollo espiritual, social, físico, económico y emocional de las personas. Fíjense, a veces nos encontramos con personas que tienen hondos problemas, especialmente económicos. Le deben a cada santo una vela. Y uno dice, ¿pero qué pasó ahí? Claro, porque ellos tienen la mala costumbre de llegar con hechos consumados. O sea, pastor, hola, ¿qué tal? Vengo a mostrarle una bendición. ¿Cuál bendición? Me renové el auto. Ah, renovaste y pagaste tus deudas. No, si Dios va a proveer, pero ¿qué? Hechos consumados. Me salí del trabajo por otro mejor. Ah, ya, ¿cuál? ¿A dónde te vas? No, si estoy llorando. ¿Qué? Hechos consumados. Se endeudan porque está la cosa barata. Menos van a dar el diezmo. Y es una cosa cíclica. ¿Por qué? Porque no se dejan discipular. ¿Por qué? Porque no dan cuenta, porque no preguntan. Discipulado es abrir tu corazón, es que te ayuden. Discipulado está comprometido, el discipulado está comprometido en el desarrollo espiritual, social, físico, económico, emocional de la persona. Las personas tienen dificultades en el trabajo, tienen dificultades en su familia, y el discipulado tiene que ofrecer soporte en estas áreas. Tu discípulo es como tu hijo, tu discípula es como tu hija. Un buen discipulador corrige, enseña, acompaña, señala rumbo, pero jamás maldice a su discípulo. Usted no puede maldecir la identidad de su discípulo. En la Biblia encontramos el caso de Elías con Eliseo. Y ustedes saben cómo Elías bendijo a Eliseo. Eliseo caminó. Eliseo caminó con Elías aproximadamente de 8 a 10 años. Y fíjense que Eliseo tenía un discípulo. El discípulo de Eliseo se llamaba Giesi. Y la historia usted la conoce. Dice que Elías estaba interesado en la continuidad de la fe. Y Elías bendijo a Eliseo. Pero Eliseo, que recibió la doble unción, no bendijo a su próxima generación. Él no bendijo a su discípulo Giesi. Mire lo que dice la Biblia en 2 de Reyes 5:27. Dice: por tanto, le dice Eliseo a Giesi, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre.
y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Este es un pasaje de un hombre que rompe toda una cadena de salud. Este hombre es Giezi. Fue el que quebró la cadena de discipulado. Eliseo quebró la cadena de discipulado. Note qué importante es que el discipulador bendiga a su discípulo. Entonces la idea no es que comencemos, sino continuemos. En Israel se enseñaba para las próximas generaciones. Los mandamientos se escribían en todas partes, los dinteles de las puertas y en otros lados. La idea era la continuidad. Escúcheme, ¿usted quiere que su hijo sea cristiano o que sea mundano? ¿Usted quiere que su hijo vaya al cielo o vaya al infierno? ¿Usted quiere que sus nietos sean cristianos o mundanos? ¿Quién les va a predicar a ellos? Diga, yo. ¿Tú quieres que tu hermano se convierta a Cristo? ¿Qué le predicas? Tú. Si eso es. El tema es que estamos esperando que el pastor venga a la casa. ¿Qué tiene que ir el pastor a tu casa? Tú tienes que hablarle. Tú tienes que orar. Empieza orando. Empieza orando. No maldigas a tus generaciones. Bendícelas. Empieza orando. Padre, toca sus corazones. Toca a mis hijos, Señor. Ahora, ¿sabe qué? Me parece que el crecimiento tiene que ser el resultado del amor y cuidado. Eliseo no tuvo continuidad. Eliseo mató a su discípulo. Pero nuestro modelo de discipulado no es Eliseo, no es Elías. Nuestro modelo de discipulado es Jesús. Y Jesús no maldijo a Pedro cuando le negó. Jesús no maldijo. El crecimiento tiene que ser el resultado de amor y cuidado. Discipulado es paternidad. Es como si estuvieras cuidando a tus propios hijos. No discipular a tu discípulo es darle limosnas. Si usted solamente viene el domingo a recibir la palabra de Dios, usted está recibiendo limosnas. El culto no reemplaza el discipulado uno a uno. Cada persona en nuestra congregación debería estar siendo discipulado. Las personas no se convierten entre nosotros en números. A nosotros no nos agrada ver cuánto, qué bonito, habrían como 500, no. Es cuántos están siendo discipulados. Yo cuando me junto con los míos le pregunto, ¿y cómo te está yendo con tu discípulo? El discipular no es número, porque cada persona será discipulada uno a uno. Entonces paternidad es amar y atender a su hijo. Entonces mi discipulado es amor y cuidado. Pero otro objetivo del discipulado es la sanidad. La iglesia debe ser una comunidad terapéutica donde las personas son sanadas. La iglesia también es como un hospital para las personas que necesitan ser sanadas. Nosotros deberíamos de tener ahí como un cartel afuera, ¿no es cierto? En este segundo objetivo, ¿sí? Deberíamos de tener ese lema, en lo que está abajo. En esta iglesia está prohibida la entrada de personas perfectas. Nosotros recibimos gente, la gran mayoría, todos nosotros de alguna manera llegamos enfermos. Las ovejas llegan heridas, pasan por rechazos, abusos, están tristes, están dañados. Y nosotros no podemos multiplicar discípulos con falla de carácter. Entonces por eso, fíjense que existen líderes con mucho carisma, pero no tienen carácter, porque no se dejaron discipular. Jesús dijo que ellos son hipócritas. Entonces es importante buscar carácter antes de buscar dones. Si no buscas discipulado, no estás buscando carácter. No, yo crezco solo, a mí nadie me tiene que enseñar. Pero lo tercero, ¿sabe qué? Discipulado también es protección. Otro objetivo del discipulado es protección. La protección es muy importante. Cuando este no es el objetivo, usted no está entendiendo el discipulado. Jesús estaba totalmente comprometido con sus discípulos. Cuando Jesús prestó cuenta al Padre, en Juan 17:12, Él dijo, no perdí a ninguno. Solamente se perdieron los que aparecen en el número de la bestia, Juan 6:66. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, Juan 6:66. Pero con el discipulado 1:1 nos estamos comprometiendo con Dios de no perder a nadie.
Proteger para no perder a nadie. La rendición de cuentas evita la caída. Todos nosotros estamos a un paso de la caída. No importa la edad que usted tenga, usted necesita que alguien vele por usted. Usted necesita contarle a alguien de su corazón. Hay muchas maneras de caer, y una es pensar que uno lo sabe todo. No importa el tamaño de la congregación, hermano, tenemos que tener un espíritu enseñable. Yo, en la medida que crece más la obra, más necesito de mi pastor, más necesito estar con él, más necesito aprender de él. Humildad es tener un corazón de siervo. No dé espacio al orgullo, porque la caída viene después del orgullo. La primera cosa que yo espero de un discípulo es la transparencia. Caminar en el discipulado 1 a 1 es como caminar bajo un paraguas. Quiero mostrarle una toma que ojalá salga bien. Deja de ser impresionante lo que acabamos de leer, independientemente de eso que debía ser rechazado por nosotros, la corrida de toros. Pero la pregunta es, ¿usted tiene a alguien que esté haciendo esto por usted? A eso se refirió Jesús con el discipulado. Dice que Jesús amó a sus discípulos y dice que los amó hasta el fin. Y lo vemos ahí en la cruz, protegiéndonos a nosotros, recibiendo Él la sanción que merecía nuestros pecados. Pregunto, ¿tiene a alguien que está haciendo esto por usted? Pero también pregunto, ¿está haciendo usted esto por alguien? ¿Está protegiendo de los embates de la vida? ¿O simplemente nos encanta juntarnos los domingos y actuamos acá? Acá actuamos. Pero y la realidad, porque vamos a llegar delante del Señor un día y vamos a dar cuenta de nuestra gestión. ¿Qué fue? ¿Gestión o actuación? ¿Amor, servicio, entrega? Hoy en día nosotros hemos heredado mucho del evangelio norteamericano, que es un evangelio individualista, consumista. Es un evangelio donde se promueve el show, donde hoy día no se habla de entrega, no se habla de pagar un precio, no se habla de pasar al otro lado y abrazar al que está perdido. Amor y cuidado. ¿Está usted haciendo esto por alguien? ¿Qué es su cristianismo? ¿Qué ha aprendido? ¿Qué le gusta de él? Una manera de ver lo que le gusta es vea todo lo que tenga taljado. Si solamente tiene taljado de las bendiciones y no de la entrega, del amor al prójimo,
tiene que cambiar su evangelio, agregar esa parte. Qué importante este otro objetivo, la fructificación. Cuando el discípulo comienza a multiplicar con la misma visión, con el mismo compromiso, con el mismo ADN, eso es multiplicación. Confía en hombres fieles para enseñar también a otros. Yo más de alguna vez les hablé de los hijos de Sarvia, cómo David tuvo generales en su ejército. Eran hijos de su hermana llamada Sarvia, Joab, Abner, Joab y otros, Abisaí y otros. Eran 3. Ellos peleaban, habían llegado por hazañas, por logros a ser generales del ejército de David. Peleaban las batallas de David, pero no tenían el corazón de David. Peleaban las guerras del rey, pero no tenían el corazón del rey, porque hacían unas chambonadas, como decimos nosotros, se arrancaban con los tarros. Y sabes que la reproducción significa reproducir lo que has aprendido, las enseñanzas, los ejemplos. Por eso estoy diciendo con urgencia a los discípulos que son mis discípulos: yo no quiero que ustedes hagan nada que yo no hago con ustedes. No quisiera escuchar que tú estás maltratando o exigiendo cosas que yo nunca he exigido de ti, que nunca te he tratado así. Porque es importante no ser como los hijos de Sarvia. Es importante multiplicar lo correcto, el espíritu correcto. ¿Y sabes qué? Nosotros necesitamos absorber del espíritu de Cristo. Pablo decía a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Sean fieles, que tomen el mismo espíritu, las enseñanzas, y la repliquen y la lleven. No hay que inventar otro evangelio. El Señor Jesús en Juan 15:1 dijo: yo soy la vid, mi Padre es el labrador. Y Él está diciendo: separado de mí ustedes nada pueden hacer. Y está diciendo: ustedes tienen que llevar fruto. Y dice: fructificar o morir. Lo dijo Jesús. Él saca, dice, al que no da fruto. Pero al que lleva fruto le va a dar más fruto, dice. Entonces tienes que llevar al discípulo a que lleve más fruto. Es imposible estar en la vida y no dar fruto. El Señor quiere que llevemos fruto. No es el pastor que saca lo que el Señor saca, el Señor lo saca. La iglesia no saca a lo que no da fruto, es Dios que lo saca. El discipulado lleva a la gente a dar fruto. Dios poda para dar más fruto con calidad. Y aquí está hablando de frutos de vida. Dios no solamente quiere que tú tengas fruto del Espíritu, sino que tengas frutos como discípulos. Hacer más discípulos. El último objetivo: hacer discípulos a alguien semejante a Jesús. Es el otro objetivo del discipulado. Que mis discípulos lleguen a tener la imagen de Jesús. El discipulado muestra a Jesús. Discipulado no es una clase para el bautismo. Discipulado no es un cursito de 2 meses. Discipulado no es clase de catecúmeno. Discipulado es transferencia de vida. Es de corazón a corazón. No es tener el control de la gente. Es animar a la gente, ministrar a la gente, impartirle bendición a la gente, cuidar a la gente, proteger a la gente. Es atendernos unos a otros. Discipulado solo muestra a Jesús. Discipulado entonces significa que yo muestro a Jesús y las personas conocen a Jesús. Y conocer a Jesús es más que simplemente oír de Él. Conocer significa hacernos plenamente uno con Él. Nosotros en Él y Él en nosotros. Es una experiencia gradual y creciente, hasta que sus sentimientos sean nuestros sentimientos, sus pensamientos nuestros pensamientos, sus virtudes nuestras virtudes, sus actitudes nuestras actitudes, su voluntad nuestra voluntad, hasta que todos seamos miembros del cuerpo de Cristo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, dice Pablo, pero yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Hacer discípulos como Jesús, comprometidos con la misión y la visión. Eso es lo que tenemos que hacer como hijos de Dios. Por eso, la multitud no comprometida con la visión de Jesús, entonces es una multitud que definitivamente no lleva fruto. Pero la multitud que ha decidido
ser discípulo de Cristo y se deja discipular, ellos van a llevar mucho fruto. Te he dado esta palabra como un fundamento que necesitamos urgente para llevar los frutos en esta ciudad. Nosotros necesitamos estar comprometidos con Cristo para ser una iglesia influyente, que llevemos el evangelio a toda la ciudad, a todo el país, a todo el continente. Póngase de pie, por favor.